Ok, entonces, el primer tema que vamos a desarrollar en esta asignatura, más bien, corresponde a la unidad 1 y se denomina artrópodos. Luego hablaremos sobre anatomía externa, anatomía interna de los insectos, metamorfosis, reproducción, adaptación y evolución. Todos estos son temas que van a pertenecer a dicho que pertenecen a la unidad 1. Y la unidad 1 se denomina aspectos generales sobre los insectos. E iniciamos con los artrópodos. Así es que vamos a ver si alguien sabe o ha escuchado ese término, artrópodos. ¿Alguien ha escuchado ese término de artrópodos? ¿Alguien ha escuchado ese término de artrópodos? ¿Les parece extraño? ¿Les parece raro? Bien, fíjense que cuando hablamos de artrópodos, estamos hablando de un filum. Y al hablar de un filum, quiero que repasemos un poco, que recordemos un poco biología, cómo se llega a esa categoría de filums. Bueno, filum en realidad es una categoría, ¿no? Es una categoría taxonómica. Y dentro de estas categorías taxonómicas es cuando hablamos de reinos, subreinos, familias, subfamilias, filum, subfilum, especies, todo eso. Recordemos un poco de biología. La primera gran categoría, el reino. Aunque antes de los reinos están los grupos protostomados y deuterostomados. Pero apartamos de los reinos, apartamos del reino. No estamos en los animales, entonces vamos a partir del reino animal. Todos los organismos que reúnen las características para considerarse animal pertenecen a ese reino. En la naturaleza existen otros reinos. Está el reino fungi, donde están los hongos, está el reino plantae, donde están los vegetales, el reino monera, donde están las bacterias. Pero en este caso estamos hablando particularmente de los animales. Ahí estamos nosotros, ahí están los insectos, ahí están las vacas, los tigres, etc. Y tenemos características muy propias. ¿Cuáles serán las características propias del reino animal? Díganme algunos, voy a poner aquí. Vamos a ver. Y si no, vamos a preguntar para que haya participación y empezar con buen fin en la mañana. Le vamos a preguntar a Carlos Eduardo. Díganme ustedes una característica del reino animal o una característica que poseamos los animales. Recuérdense que todos nosotros somos animales. ¿Alguna característica que poseamos? Tenemos células animales, ¿no? Pero las células animales tienen una característica bien particular. ¿Cuál es esa característica bien particular de las células animales? Tienen núcleo definido. Tienen un núcleo definido, pero también las células vegetales tienen núcleo definido. Hay algo muy particular en las células animales. Déjame ver qué me dice. O vamos a ver a Ángel Gabriel. Ayúdele ahí, Ángel Gabriel. En la de las células, ingeniero. Sí, sí, sí. De que las células vegetales se diferencian del animal porque la célula vegetal posee citoplasma. No, fíjense, también nosotros tenemos citoplasma. Citoplasma es todo lo que rodea el núcleo. Y el citoplasma, donde están alojados todos los organelos, ahí están las mitocondrias, están los cloroplastos que son propios de las vegetales, están los retículos endoplásmicos. Es una área gelatinosa, llamémosle gelatinosa, aunque no sería el término, que rodea al núcleo. Ese es el citoplasma. Todas las células tienen citoplasma. Pero ¿qué tienen las células animales? ¿O qué no tienen y que las diferencia de los vegetales? La pared celular, ausencia de pared celular. Exactamente, pared celular. ¿Y qué más tienen las vegetales que no tienen los animales? Los vegetales, la célula vegetal tiene lo que es vacuola. Nosotros también tenemos vacuolas, pero las vegetales lo que pasa es que las tienen más grandes. Pero hay otra cosita más por ahí que las hace y que es propia de los vegetales. ¿Cuál es? Son los cloroplastos. Son los cloroplastos. Y ahora vamos a insistir en los cloroplastos porque los cloroplastos son clorofila. Y la clorofila es la que le permite a las plantas realizar la fotosíntesis. Y por lo tanto, las plantas pueden fabricar sus propios alimentos. Los animales no. Los animales somos heterótrofos. No podemos fabricar nuestros propios alimentos. Tenemos que rebuscarnos por la comida. Entonces, esa ya es una característica propia de los
animales, que somos heterótrofos. Bueno, esa es una característica propia de los reinos animales, que somos heterótrofos. No podemos fabricar proteínas. En cambio, las plantas sí lo pueden hacer y lo hacen por medio de la fotosíntesis. Además, como animales, nosotros podemos desplazarnos libremente, tenemos diferentes tipos de movimientos. En las plantas se mueven, pero el movimiento es menos perceptible. Las plantas tienen movimiento. Si no ve usted, por ejemplo, una planta, si usted lo pone en la oscuridad, la planta empieza a crecer en dirección a donde está la luz. Pues tienen cierto tipo de movimiento, pero no se desplazan como nosotros. Entonces, esas son unas de tantas características que nos diferencian a nosotros de las plantas, que nos diferencian de los hongos, que nos diferencian de los móneros. En las móneras, acuérdense que ahí están las bacterias, que son organismos unicelulares, y acuérdense que en el fungi, ahí están los hongos. Pues volviendo al punto, para que no nos perdamos, porque estamos hablando de otros organismos y lo que nos interesa son los insectos, porque estamos tratando de definir qué los insectos pertenecen al reino animal. Ahora, los reinos están compuestos por clases. En los reinos hay clases. Hay filum. Filum en los reinos. Y hay un montón de filum. Y dentro de los filum hay un montón de clases. Y entre las clases, bueno, también debo decirlo, pues entre los reinos hay subreinos, entre los filos hay subfilos, dentro de las clases hay subclases, etc. Entonces, vamos a hablar que entre las clases también hay familias, pero también hay subfamilias, superfamilias, hay también géneros, y tenemos especies. En medio de todo esto hay reinos, subfilos, superfilos, superclases, subclases, superfamilias, etc. Estas son las categorías más grandes. Dice bien que partimos del reino animal y llegamos hasta la especie. Entonces, en una especie, es la definición más particular que hay, más individual. Entonces, es la más individual que hay. Ahora bien, todas estas son categorías taxonómicas. Y estas categorías se caracterizan porque cada una de estas se agrupan animales u organismos, quiere decir que presentan ciertas características. Vamos a partir de ejemplificar el caso de nosotros, los humanos, para ver dónde estamos, para que comprendamos el caso de los insectos. Por ejemplo, nosotros pertenecemos al filum Chordata y pertenecemos, le vamos a poner por aquí, el subfilum Vertebrata. Me voy a detener acá. ¿Por qué somos Chordatas nosotros? Porque fíjense que nosotros, junto con un montón de otros organismos, cuando somos embriones, nos parecemos un montón. Y nos caracterizamos porque tenemos una cuerda. Chordata viene de cuerda. Y esa cuerda, cuando somos embriones, posteriormente se convierte en la columna vertebral. Por eso pertenecemos al filum Chordata. Pero dentro del filum Chordata está el subfilum Vertebrata, que es donde están todos los organismos que tienen vértebras. Y dentro de estos hay un montón de clases. Aquí vamos a encontrar la anfibia, peces, aves, reptiles y mamalia. Todas estas son clases. Acuérdense que estamos haciendo ubicándonos donde estamos los humanos, porque después vamos a hablar acerca de los insectos. Esto es para manera de preparación. Ahora, nosotros pertenecemos a la clase normal, o mamífero. Ahora, aquí se me olvidó poner orden. Nosotros pertenecemos al antropoide. Tenemos a una familia a la que pertenecemos también, donde están con género de los humanos, que en este caso en este momento se me ha olvidado, pero se lo puedo decir. Y nuestra especie es Homo, que lo voy a escribir así. Ese es nuestro género, perdón. Y nuestra especie es
sapiens. Nuestra especie es sapiens. Ahora, con estos datos que les acabo de decir yo a ustedes, quisiera que me dijeran cómo entienden ustedes eso de las categorías taxonómicas. ¿Qué creen que es que significa eso de categoría taxonómica? ¿Cómo lo entienden de acuerdo a lo que estoy escribiendo yo, a lo que he escrito ahí, mejor dicho, en esta presentación? ¿Qué creen que significará el término categoría? ¿Por qué existirán esas categorías taxonómicas? ¿Por qué existirán? ¿Por qué existirán? ¿Por qué existirán esas categorías taxonómicas? ¿Qué querrá decir categoría taxonómica? Vamos a poner acá. Que no sería para diferenciar unas. Espérese, ya me acordé, espérate. Ya me acordé de esto, permítame. Ahorita tenía un bloqueo ahí, me acabo de acordar. Permítame, la familia es homínida. Entonces, la medicina, perdón. ¿Qué decir? Las categorías taxonómicas sirven para diferenciar unas u otras especies. No, me gustaría, vamos a retomar lo que usted ha dicho, la palabra diferenciar, pero me gustaría que también aportaran otro. Vean bien, en cada una de estas cuestiones que hemos hecho, por ejemplo acá cuando hablamos de reino animal, aquí estamos metiendo todos los organismos que reúnen características de animales, es decir, aquí no vamos a meter ni a plantas, ni a bacterias, ni a hongos, solo los que reúnen características de animales y elegimos algunas de esas características. Luego hablamos del filum chordata, porque hay un montón de filum dentro del reino animal, pero escogimos el chordata. Hay otro montón de filum, no solamente este. Por ejemplo, está el filum Annelida, está el filum Arthropoda, que vamos a hablar posteriormente. Pero hemos escogido el chordata porque queremos llegar hasta la especie sapiens. Entonces, ¿a quiénes vamos a incluir en el chordata? ¿A quiénes? Algo dije yo anteriormente sobre esto. Entonces, ¿a quiénes incluiríamos en el chordata? ¿Se recuerdan que les dije de que hay organismos que cuando son embriones presentan una estructura que parece una cuerda y que el nombre de chordata viene de cuerda? Entonces quiere decir que en el filum chordata vamos a incluir a todos los organismos que durante están en su etapa embrionaria presentan una cuerda y por eso les vamos a llamar filum chordata. Ahora bien, con lo que acabo de decir, ¿a quiénes vamos a incluir en su filum vertebrata? ¿A quiénes incluiríamos en el subfilum vertebrata? ¿Qué tipo de organismos incluirán en el subfilum? Dígame, ¿lo escucho? Los que tienen vértebra. Los que tienen vértebra, exactamente, de ahí viene el nombre de vértebra, columna vertebral, muy bien. Entonces resulta que dentro de los que tienen vértebra hay una serie de diferencias. Por ejemplo, un ave tiene vértebras, un mamífero tiene vértebras, ¿cómo se llama? Una culebra, una iguana tiene vértebras, pero no se parece un ave con una iguana. Un ave no se parece con un mico, un pez no se parece con un sapo, y todos tienen vértebras. Entonces vamos a crear la categoría clases, y hay un montón de clases dentro de los vertebrados. ¿Quiénes estarán en los anfibios? ¿Quiénes serán los anfibios? En los anfibios, por si no lo sabían, aquí están los sapos, las ranas, unas que les dicen tepelcúas. ¿Han oído hablar ustedes de las tepelcúas? ¿Las han escuchado? ¿Las han visto? ¿Las conocen? Tepelcúas. Sí. Ajá, mucha gente cree que las tepelcúas son culebras. No son culebras, son anfibios. Tienen cuerpo de pareciera de culebra, pero no son culebras, son anfibios. Hay una historia por ahí mero jocosa alrededor de esos organismos. Ellos son anfibios. Y los peces, todos sabemos que están en los peces, las aves también, los reptiles, ya sabemos que los reptiles, ahí están las culebras, están las iguanas, están los tecos, todo eso. Y en los mamíferos, ahí están todos los organismos que maman leche cuando están tiernos. Entonces, por eso somos mamíferos. Tenemos esa particularidad. Mamalia viene de mamas. Por eso somos mamíferos.
Ahora, dentro de las clases hay un montón de órdenes. Nosotros pertenecemos, los humanos pertenecemos a la antropoide, y la familia que tenía un bloqueo mental ahí, que me había olvidado que somos de la familia Hominidae. Y el género al que pertenecemos es Homo. Y la especie a la que pertenecemos es Sapiens. Ahora quiero que pasemos a lo siguiente. Ya que hemos explicado eso, vamos a ver qué es eso de especie. Porque esto es bien importante. ¿Qué es esto de especie? Miren, cuando llegamos acá a hablar de especie, cuando llegamos aquí a hablar de especies, estamos llegando, como quien dice, a lo último de las categorías taxonómicas. Porque resulta que aquí vamos a ubicar aquellos organismos que son capaces de cruzarse e intercambiar material genético. No solo eso, sino que dar lugar a una cría fértil. Entonces, aquí hay varias palabras clave que podemos poner. Se cruzan. Estas especies, estos organismos son capaces de cruzarse, se cruzan, intercambian material genético y nacen crías fértiles. Vamos bien. No sirve. ¿La va a cambiar? Va, perfecto. Va, gracias. Disculpa la introducción, pero estoy aquí en la facultad y que para tomar. Bueno, nace crías fértiles. No la sobre este punto. Perfecto. Digamos, en el caso de los humanos, vamos a decir, por ejemplo, que como es Homo sapiens, entonces, y si vamos a esta definición de especie, y por ejemplo, Luis conoce a Luisa, se cruzan, cambian material genético y nace Luisito. Y Luisito va a conocer a Luisito y va a nacer Luisitito y así vamos. Entonces, esa es una definición de especie. Entonces quiere decir que si Luis conoce a una perra que se llama, ¿cómo le podemos? Laica, digamos, se podrá cruzar el ingrato con la perra, pero no va a poder intercambiar material genético, ni mucho menos van a nacer crías, mucho menos fértiles. Entonces no sé si me están entendiendo qué es eso de especie. Con estas palabras claves, ¿qué entienden ustedes por especie? Vamos a ver, ¿alguna participación voluntaria? ¿Qué entienden por especie? ¿Qué entienden por especie? Alguien me dice qué entendió por especie con esos ejemplos que acabo de mencionar ahí. Son como cruces de material genético entre unos y otros. ¿Entre quiénes serán esos unos y Las otros? especies de, o bueno, los tipos de animales, o en este caso los insectos. No, estamos hablando de especie en general para cualquier tipo de organismo. Porque para empezar no estamos hablando de insectos todavía, estamos hablando del humano. ¿Cómo entienden el término especie? Una clasificación biológica sería. Una clasificación biológica, una categorización biológica, mejor dicho, ¿qué más? Pueden producir una descendencia fértil y algo muy característico, que su descendencia tiene las mismas características de la herencia genética. Vaya, primero vamos a decir que para que unos organismos sean considerados de la misma especie, lo primero que tienen que hacer es que tienen la capacidad, deben de tener la capacidad de cruzarse. Imaginémonos un caso posible, porque puede suceder. Imagínense que de repente apareciera por ahí un ovni y se bajaran unos extraterrestres, igualitos a nosotros.
Hola, por aquí de vuelta. Estamos conectados ahí. Hubo una falla, hubo un corte acá. ¿Me escuchan? ¿Están por ahí? Sí, aquí estamos. Sí se escucha. Va, miren, vamos a hacer un trato. Fíjense que yo acabo de publicarles ahí en el grupo de ENTO 22 falla técnica, regreso en breve. Entonces, siempre que tengamos fallas, ya me voy a estar comunicando con ustedes ahí por Facebook. Si quieren adelante, inmediatamente haya una falla, cualquier cosita, remítanse inmediatamente a Facebook, porque yo voy a estar dando cualquier indicación. Porque esto es bien común que sucede. Bueno, entonces, estamos hablando del extraterrestre, ¿verdad? Y decíamos que había venido por ahí un extraterrestre y había secuestrado una terrícola, y entonces la terrícola salió embarazada y tuvo un bebé. Entonces podríamos decir en ese caso que el extraterrestre y la terrícola son de la misma especie, ¿sí o no? Si procrearon, sí. Ahora quiero que leas bien eso que está ahí. Lo estás viendo en pantalla, lee bien todo eso que está ahí. No está presentando. Ah, no. Sí, que como perdimos la calmada ahorita. Disculpa. Pero sí estoy grabando, solo bueno. Ya en este momento lo pasó. Ok. Muy bien, ahora estamos presentando ahí. Sí, ahora sí. Perfecto, ahora lee bien eso y decime, te dije, el extraterrestre secuestró la terrícola, nació un bebé, ¿serían de la misma especie, sí o no? Lean lo que está ahí y me dicen. Sí. ¿Ya leíste bien? ¿Alguien diga lo contrario? ¿Lean bien? No, porque intercambian material genético. Pues claro que no. Desde el momento que nació una cría, han intercambiado material genético. Hasta ahí andamos bien. Hasta ahí andamos bien. ¿Alguien quiere opinar más? El detalle es que si la cría es fértil. Ajá, correcto. Tendríamos que esperar a que la cría crezca y ver si va a ser fértil. Cuando digo fértil, quiere decir que pueda tener hijos o pegar hijos, si lo quieren ver de esa manera. Si no, no. Ahora te lo voy a plantear de esta otra forma. Imagínate que conoces a alguien que agarra una yegua por ahí. Se agarró una yegua y la yegua se dejó, entonces se cruzaron. Cumplieron un requisito. Segundo requisito, ¿intercambiaron material genético? No. No, porque el número de cromosomas no es igual. Los humanos tenemos un número de cromosomas diferente con el de las yeguas, por lo tanto, no se puede intercambiar material genético. Ni mucho menos van a ser una cría, ni siquiera fértil. Ahora veamos este otro caso. ¿Qué sucede? ¿Vos has oído decir que el burro se cruza con una yegua? ¿Ya has oído decir? ¿Qué nace, sí, ¿Qué nace de ese cruce de un burro con una yegua? Una mula. Una mula. Entonces cumple el primer requisito. Se cruza. Cumple el segundo requisito porque intercambian material genético. Entonces, al intercambiar material genético, ha nacido una cría. Ahora la pregunta, ¿las mulas son fértiles? ¿Sí o no? ¿Pueden tener hijos las mulas? Por si no lo sabían, las mulas no pueden tener hijos. Pueden tener cría. Son infértiles, no pueden tener hijos. Entonces, usted sabe que el burro y la yegua serán de la misma especie, ¿sí o no? ¿Son de la misma especie el burro y la yegua, sí o no? No. ¿Por qué no? Por el detalle de las crías que vienen siendo infértiles. Muy bien. Entonces eso significa que para llamar a unos organismos que son de la misma especie, tienen que cumplir con estos tres requisitos. Profe, y así como los peligüeyes, les dice. ¿De dónde salen los peligüeyes?
Sí, que las ovejas son. Y los peligüey pueden intercambiar material genético. Que no. Nacen crías fértiles. Bueno, entonces tenemos otro concepto. Permitir. Tenemos otro concepto acá. De especie pasamos también a lo que se conoce como subespecie. Hay quienes también hablan de variedades. Y en los insectos vamos a ver bastante esto. ¿Verdad? Hay ciertas características muy particulares dentro de esta especie que le vamos a llamar subespecie y algunos les denominan variedades. Entonces, toda esta explicación que hemos dado hasta el momento, que hemos hablado hasta este momento, y hasta hablamos hasta de extraterrestres, pero era para tratar. Ahora comprenden el ejemplo del extraterrestre con la terrícola. Recuerden, Sí. hemos hecho una película, imaginen que somos de Hollywood y hemos hecho una película, vinieron los terrestres, secuestraron a una terrícola, salió embarazada la terrícola y nació un niño. Solo por eso diríamos que son de la misma especie, ¿sí o no? Diríamos en ese momento, ¿son de la misma especie, sí o no? No, no son de la No. misma especie. Ah, no sabríamos. Tendríamos que esperar que sean fértiles. Que sean fértiles. O podríamos hacerlo más fácil, podríamos ver si los cromosomas son idénticos, los del extraterrestre con el terrícola. Si son idénticos, significa que cuando se une el espermatozoide con el óvulo, entonces van a formar una cría que va a ser fértil. Bien, entonces ahora, ya que hablamos de todas estas categorías taxonómicas y explicamos el caso de los humanos, ahora vamos a explicar el caso de los artrópodos. Les digo entonces que los artrópodos caen dentro de la categoría filo. Entonces, dentro de los animales existe el Filum chordata, el Filum moluscua, el Equinodermata, etcétera, y hay un montón de filos donde están todos los animales. Y dentro de ellos está el artrópodo. Así que vamos a empezar a hablar de este filo. Acá les muestro un montón de animalitos. Todos estos que están acá, todos estos son artrópodos. Y de ellos vamos a hablar en este momento. Empezaremos discutiendo sobre generalidades. Para empezar, fíjense que contra todo pronóstico, quizás hasta este momento podríamos creer que el filo en el que estamos nosotros es el más abundante, pero no es así. El más abundante, el más grande, el que tiene más números de especies, el más cholo, si lo querés ver así, es el artrópodo. De hecho, de todos los animales que hay sobre la Tierra, el artrópodo abarca el 80.5%. Después están los moluscos, los platelmintes, los chordatas, que nosotros apenas somos parte del 3.1% del total de animales sobre la Tierra. Y mire que hay un montón de filos, Porífera, Bryozoa, Echinodermata, Tunicata, Annelida, etc. Todo esto son otros filos. Mira el artrópodo, la parte del pastel que grande la que le corresponde a ellos. Significa, mire, cuando vemos información como esta, inmediatamente nosotros debemos de empezar a deducir que lo que está pasando aquí es que, me parece que estoy en pantalla, y a la cela estoy interviniendo ahí, ¿no? Está mejor así. Cuando vemos esto, inmediatamente usted puede empezar a deducir que si artrópodos hay un montón, eso significa que ha de haber por todos lados. Pero lo más importante, si hay por todos lados de la Tierra, usted sabe que en la Tierra hay un montón de ambientes. Ambientes marinos, ambientes terrestres, subterráneos, aéreos, lugares donde hay puro hielo, donde hay puro desierto, puro bosque, diferentes tipos de bosque. Y en todas partes hay artrópodos. Dice que estos animales han logrado adaptarse a un montón de ambientes. Entonces eso le está dando una idea que son animales que tienen ciertas cualidades que otros no las poseen. Entonces desde ahí ya llevan una ventaja adaptativa que supera a las de los demás animales. Y fíjense que como se han adaptado a un montón de ambientes,
entonces quiere decir que unos tienen que ser diferentes a los de otros porque están adaptados a diferentes ambientes, por lo tanto, eso les da lugar a que su morfología, su anatomía sea diferente unos con los de otros. Tienen una gran variedad. Y a eso se refiere cuando ahí dice variedad y disparidad. Por ejemplo, un ácaro que puede microscópico que ni se mide, que por ejemplo ataque, si ustedes tienen gatos o perros, frecuentemente son atacados por tirruñas, que no son más, perdón, por otro, ¿cómo le dicen a esto? Hay una enfermedad que le da los ácaros a los gatos y a los perros, unas costras que se les notan, y esos ácaros son microscópicos. ¿Qué se va a parecer, por ejemplo, un ácaro microscópico con un cangrejo, o con un camarón, o con un alacrán, o una araña, o una langosta? ¿Les parece? Son bien dispares. Pero a pesar de todo ello, tienen características en común. Y son características de tipo morfológica y fisiológica. Entonces, todas esas características morfológicas, fisiológicas, que presentan en común todo ese tipo de organismos, hace que se ubiquen en el filo Artrópoda. Y son las que vamos a estudiar a continuación. Primero, ese ácaro microscópico, que para poder verlo necesitamos verlo al microscopio, o ese cangrejo que a simple vista le podemos ver sus características, y miren que son bien diferentes unos de otros, pues ellos, pasando por todos los insectos, las mariposas, los piojos, todo eso, todos ellos presentan apéndices articulados. Además, su cuerpo está segmentado. Y, como tercer punto, presentan exoesqueleto. Cuando usted vea la palabra, el prefijo exo, significa exterior. Esqueleto exterior. Nosotros tenemos endoesqueleto, porque nuestro esqueleto es interno, el de nosotros es endoesqueleto. El de los insectos y el de todos los artrópodas es exoesqueleto. Es lo que le decimos, como la gente le dice carapacho o caparacho, no sé qué quiere decir, o sea, de caparazón, ¿verdad? Pero la gente le da vuelta y le dice carapacho. Cuando usted, es bien fácil, cuando usted, por ejemplo, se ha comido un cangrejo, lo abre y obviamente se come lo que está dentro y lo demás lo tira. Entonces ahí está tirando usted el exoesqueleto de ese cangrejo. Probablemente usted ha visto insectos que han mudado, las chicharras, por ejemplo, ahí dejan sus mudas en los cercos, en los palitos, ahí dejan sus mudas. Ese es el exoesqueleto. Los alacranes, cuando mudan, ellos botan, es una caparazón, ese es el exoesqueleto. Así que, volviendo al punto, todos los artrópodos presentan estas tres grandes características: apéndices articulados, cuerpos segmentados y además presentan exoesqueleto. ¿Qué es eso de los apéndices articulados? Primero, ¿qué es un apéndice? Y segundo, ¿por qué se le dirá articulado? Observe detenidamente esa imagen. Obsérvela, por favor, y trate de verla detenidamente. Voy a guardar silencio porque quiero que usted la vea ahí. Le voy a hacer unos acercamientos para que la vea mejor. Bien. Ahora le voy a hacer una pregunta y quiero que nuevamente vea la imagen detenidamente. En la imagen que usted está viendo, ¿cuáles serán los apéndices? Piénsalo. Bueno, creo que así es, así es la cuestión. Vamos a ver cuáles serán los apéndices en esta imagen que usted está viendo. ¿Cuáles serán los apéndices? Una langosta, pero ¿cuáles son los apéndices en esa langosta? Ajá, ¿quién opina? Las patas. No tenga las patas, es un ejemplo de apéndice. ¿Cuál será otro ejemplo de apéndice ahí?
Exactamente, aquí estamos viendo, estos son ejemplos de apéndices. ¿Cuál otros serán apéndices? Podría ser la cola. Esta que está. La cola, otro ejemplo de apéndice, exactamente. ¿Cuál otro será el ejemplo de apéndice? Ya mencionamos esto, ya mencionamos esto. ¿Cuál nos falta para decir cuáles son los otros apéndices? Esta que está acá, miren. Estas son antenas. Ahora, si aquí están las cuáles son. Patas, antenas, branquias, pulmones, mandíbulas, cáliz, etcétera. En algunos casos, aquí dice pulmones, porque en algunos casos, este término pulmones aquí lo vamos a quitar porque no pega acá, porque son otras estructuras que nos puede confundir. Mejor después se lo voy a poner. Prefiera a pulmones en libro, pero mejor después lo vamos a ver, lo podemos confundir. Vamos a dejar solo eso. Las mandíbulas son las que tienen que ver con los aparatos bucales. Quelíceros también tiene que ver con las piezas bucales. Usted ya me mencionó cuáles serían los apéndices. Ahora, ¿cuál cree usted que sea la definición de apéndice? ¿Cómo define usted la definición de... ¿Cómo diría usted la definición de apéndice? ¿Cómo definiría usted el término apéndice? Me está dando ejemplos de apéndices. ¿Por qué se llaman apéndices? ¿Qué es un apéndice? Para usted, ¿qué es un apéndice? De acuerdo a los ejemplos que me acabo de mencionar. ¿Qué sería un apéndice? ¿Qué sería un apéndice de acuerdo a los ejemplos que me acabo de mencionar? Se le dificulta definirlo bien, le vamos a ayudar. Fíjese bien, pero quiero que le ponga atención. Observe, estamos viendo una langosta y estamos viendo que presenta patas, que presenta antena, que presenta cola y diferentes tipos de patas, porque mire, esta pata no se parece con esta pata, pero al fin y al cabo son apéndices. Y las partes del aparato bucal que no las alcanzamos a ver, porque están tapadas acá. Pero bien, fíjese que el cuerpo, en realidad, me voy a ir por aquí con este marcador para mostrarle el cuerpo. En general comienza acá. Mire cómo lo voy marcando. Me vengo acá, obsérvelo. Y nuevamente le doy la vuelta. Todo lo que estoy marcando es el cuerpo como tal. Entonces, ¿qué sería un apéndice? Guache cómo lo estoy marcando acá todo el cuerpo. ¿Qué sería un apéndice? Serían las estructuras. Estructuras que te faltan, viejo. Son estructuras, pero ¿qué más? ¿Qué más puedes decir? Estructuras que sobresalen del cuerpo. Exactamente. Ajá, exactamente. Ahí va. Definirlo con tus propias palabras. Si lo buscas en la web, ahí te van a dar una definición bien compleja. Entonces, así como lo has dicho, bien sencilla y así es. Estructuras que sobresalen de la línea general del cuerpo. La línea general del cuerpo es esta, guacha. Pero de aquí te sobresalen patas, te sobresalen cola, antenas. No vaya, los pelos no tienen nada que ver con eso, pero sí esta estructura sí. Entonces, esos son los apéndices. Pero te está diciendo que son articulados. Entonces, te lo voy a mostrar nuevamente esta imagen y quiero que vos me digas por qué le dirán articulado. Guacharlo bien. Disculpe por el término guachar que ocupo, pero cuando siento ya lo uso ese término. Así es que algunas palabras folclóricas las voy a estar utilizando en clase con las disculpas del caso. Entonces, ¿qué será para usted articulado? Apéndices articulados. ¿Qué querrá decir apéndices articulados? ¿Será que tienen varias articulaciones? ¿Y las articulaciones para qué sirven? Para tener un poco más de flexibilidad. Ah, exactamente. Entonces quiere decir que estas cuestiones las pueden mover, son articuladas. Y aquí se ven los pliegues, ¿observa? O guachá, como dicen. Mira, aquí lo pueden doblar, mira. Pero son articulados. Ahora entendés esto, presencia de apéndices articulados. Muy bien, este es un artrópodo. Pero también quiero que te imagines artrópodos, los siguientes artrópodos. Arañas, todos conocen las arañas, todos conocen los alacranes, las mariposas, las chicharras. Todos ellos tienen apéndices articulados. ¿Me podrías decir, por ejemplo, cuáles son los apéndices que hay en una chicharra? Todos conocen las chicharras. ¿Cuáles son los apéndices que hay en una chicharra?
¿Quién me lo dice? ¿O no conocen las chicharras? ¿Cuáles son los apéndices que hay en una chicharra? Las alas. Las alas, exactamente. ¿Cuál más? Las patas. Las patas y las piezas vocales, porque por el momento no las has de conocer, después te las vamos a mostrar. Ahora quiero que me digas cuáles son las piezas que hay, quiero decir los apéndices que hay en un alacrán. La cola. La cola, ajá. Las tenazas. Las tenazas, ajá. ¿Y cuál más? Y las patas. Las patas también. Las patas. Entonces resulta que todas esas son apéndices, pero son articulados. Y esa es una característica propia de los artrópodos. Ahora, nosotros, los humanos, también tenemos apéndices. Y nuestros apéndices son las piernas, son los brazos, y también los podemos mover. Solo que nosotros tenemos un endoesqueleto y ellos tienen un exoesqueleto. Ahora sigamos con otra característica. Cuerpo constituido por segmentos repetitivos. Oigan bien, segmentos repetitivos. Quiere decir que en el cuerpo de estos animales hay segmentos y esos segmentos se van repitiendo. Y es más, estos segmentos forman como zonas o grupos. Y les vamos a llamar regiones. Acá estamos viendo un organismo artrópoda en vista, quiero que me digan, ¿esta es una vista dorsal o ventral la que estoy mostrando en esta imagen? ¿Es dorsal o es ventral esta imagen? Ustedes me dicen, ¿es dorsal o es ventral? Ventral sería. Es ventral, muy bien. Entonces fíjate que decimos que en estos organismos presentan segmentos repetitivos. Este es un segmento. Lo estás notando ahí, segmentos se van repitiendo. Aquí también hay otros segmentos. Y aquí también hay otros segmentos. Estos segmentos forman una zona. Esto forma otra zona. Y estos forman otra zona. Entonces, aunque más bien esta es una sola zona, espérate, para que no te confundamos. Esta es una sola zona. Desde aquí hasta acá es una sola zona. La otra zona es esta. Pero acá los segmentos casi no se nota. Pero esta es la otra zona. Resulta que esos segmentos son repetitivos y forman regiones. Y esas regiones pueden ser cabeza, pueden ser tórax, pueden ser abdomen, etc. Más adelante veremos cómo se le da el nombre a esa región. Entonces, ahí estamos viendo una región, otra región, otra región. Y lo que les decía, el exoesqueleto. Esqueleto externo o exoesqueleto. Este es el cangrejo que mencionábamos, este es un insecto. Si vos tocas esto es bien duro. Ese es el famoso exoesqueleto. Es bien duro porque tiene una sustancia que lo vuelve duro, una sustancia química que se conoce con el nombre de tina. Y tina es la sustancia que le da la dureza. También tiene glucoproteínas, es decir, una asociación entre azúcares y proteínas, y pigmentos, que es lo que le da coloración. Por ejemplo, aquí vos ves este color como verdecito, este color como pardo, gracias a pigmentos. Ahora, también en este caso de los cangrejos y de los camarones, aparte de la quitina, de la proteína, de los pigmentos, también hay carbonato de calcio. Y ellos también poseen carbonato de calcio. Aquí hay un problemita al que se enfrentan los artrópodos. Fíjense que los artrópodos tienen una gran ventaja de tener un exoesqueleto. Ya vamos a hablar de esa ventaja. Pero hay una gran desventaja. Es duro. Entonces, eso les obliga a que estén botando el exoesqueleto cada cierto tiempo. Es decir, a que estén mudando. Ellos mudan. ¿Y por qué tienen que mudar? Porque si no, no van a poder crecer. Y entonces esa es una gran desventaja para ellos, que tienen que botar esa caparazón, crecer y después formar una nueva caparazón, si no, no pudieran crecer. Vamos a hablar más adelante de ese proceso que se conoce como muda.
Por el momento hablaremos sobre los componentes del exoesqueleto. En primer lugar, la quitina. Ese es el principal. ¿Y de dónde sale la quitina? Sale, en primer lugar, es un polisacárido, es decir, está constituido por un montón de azúcares que se derivan de un aminoazúcar llamado N-acetil-2-D-glucosamina. Hay un detalle muy importante, que la quitina no solamente está en artrópodos, también está en las paredes celulares de los hongos, ahí también hay. Y esta es la fórmula estructural. Nada más es para mostrarla, no lleva la intención que usted vaya a querer memorizarse esto de ninguna manera. Solamente esta es una representación química de la quitina, no lleva otro propósito más que para que vean cómo es de compleja, así que no se preocupen por eso. Lo que sí es importante que quiero que sepa es que la quitina es el componente principal y que se deriva de un aminoazúcar llamado N-acetil-2-D-glucosamina. Así es que el exoesqueleto también se le conoce como cutícula y está localizado encima de la epidermis. Y esta es una imagen que nos va a servir para explicarlo más detenidamente. Esto que está acá, esta capa de células se llama epidermis. Y acá se genera el exoesqueleto, que está formado por una procutícula. Y la procutícula a su vez está formada por exocutícula y endocutícula. Y encima de la procutícula está la epicutícula. Todas estas capas forman el exoesqueleto. A veces se forman pelos en los insectos, pero esos pelos no nacen en el exoesqueleto, sino que nacen en la epidermis y atraviesan el exoesqueleto. También pueden haber glándulas que segregan cualquier tipo de sustancia, que igualmente estas están ubicadas abajo de la epidermis. Estas que están aquí, estos hoyitos, son poros de la glándula. Es decir, que en cada una de estas hay una glándula abajo por donde salen sustancias que el insecto puede utilizar para un sinfín de actividades. Importante entonces hacer notar que el exoesqueleto se divide en procutícula y epicutícula. Que la procutícula tiene tres capas: la exo, la endo, la exocutícula, la endocutícula. Y está la epicutícula propiamente, que está encima de la procutícula. Este trabalenguas hay que saberlo diferenciar bien, porque como todos terminan en cutícula, ¿verdad? Entonces nos confundimos. Entonces vamos a decir pro y epi. En la pro está la exo y está la endo, para que se nos quede más fácil. Si no, se nos va a armar un gran trabalenguas. Repito, vamos a decir que el exoesqueleto del insecto está formado por pro y por epi. Y que en la pro, la exo y la endo. Ya sabemos que al final solo agreguemos la palabra cutícula. Además, en el exoesqueleto es bien complejo porque hay apodemas y apófisis. Estas son como desarrollo del exoesqueleto que se pueden ser hacia adentro o hacia afuera. En el caso de los, ¿cómo se llama?, de los apodemas y las apófisis, son crestas desarrolladas hacia adentro. Y ahí es donde se insertan en los músculos. Por otra parte, ya lo vimos en la imagen anterior, que pueden haber poros. Y en estos poros es donde sobresalen las secreciones de las glándulas. Entonces son particularidades muy propias del exoesqueleto. Por otra parte, el exoesqueleto no crean que es duro en toda su extensión. Hay partes donde esa dureza se vuelve un poco menos gruesa y es más flexible. Entonces, el espesor y la dureza de la cutícula no es igual en toda su extensión. Y veamos esta imagen para que lo comprendamos mejor. Para observar ustedes este insecto. Aquí, por ejemplo, donde estoy marcando en este momento, aquí el exoesqueleto deja de ser duro en esta parte de aquí. Y igual acá también deja de ser duro. ¿Por qué? Porque esto le permite movilidad a estas regiones. Si fuera duro totalmente, no pudiera mover todas estas regiones, ¿verdad? Entonces, aquí es más flexible. Hay menos dureza del exoesqueleto. Es para eso, ¿verdad?
Aquí lo estamos viendo más grande. Aquí abajo es menos duro. Eso le permite al insecto poder, como le digo, mover esa región. A las zonas que son bien duras se les conoce como escleritis. Y las regiones que los separan, que son blandas, son zonas delgadas y flexibles, en donde más prácticamente solo se ven membranas. Entonces, toda esta parte que estoy marcando en este momento es una zona dura. Sería entonces escleritis. Estas regiones duras se les conoce como escleritis. Y resulta que los escleritos tienen sus propios nombres, por cierto, bastante complejos, porque van variando en cada grupo. De manera general, podemos llamar notos y tercos, los que están en ubicación dorsal, externos, los de ubicación ventral, y pleuritos, los laterales. Para que lo entendamos, vamos a ver esta imagen. Esto que está acá es tergo y es noto. Quiero que haga algo en este momento. Ponga su mano y cualquiera de sus manos, ahora la parte de arriba sería la parte dorsal de su mano, entonces sería esa, el tergo o el noto. Y la parte lateral va a ser el externo y la parte ventral va a ser el pleuro. Son las regiones en las que podemos llamar a los escleritos. Para hacer el ejercicio, esto, vea bien ahí, lea eso porque vamos a hacer una presentación. Alguien va a compartir y nos va a explicar. Vea bien, notos y tergos, la región dorsal de su mano. Externo, la pleural, externo, la ventral y pleurito, lo lateral. Es decir, en este caso, esta va a ser el tergo, la dorsal. Esta va a ser la externa, la ventral, y esta de en medio va a ser el pleurito. Quiero ver si alguien entendió, que nos los muestre, que comparta pantalla. Y si no, nosotros le vamos a pedir a alguien. ¿Quién voluntariamente quiere compartir y en su mano nos señala esa región? Noto, pleuro y externo. ¿O quieren nuevamente que lo explique? ¿Lo explico nuevamente o alguien ya lo puede mostrar? ¿Ustedes me dicen? ¿Alguien voluntario que quiere explicar? ¿Un voluntario? Entonces va a ser forzado. Nuevamente lo voy a explicar yo y voy a ver ahí quién explica. Fíjense bien. Estamos hablando de las regiones que reciben los escleritos. A la región dorsal se le llama noto y terguito, que sería la parte superior de su mano. La parte de abajo sería los externitos y la parte de en medio sería los pleuritos. Entonces aquí lo ve usted en esta imagen. Tergo, pleuro y lo de abajo es externo. ¿Quién quiere mostrarnos eso voluntariamente? ¿Quién quiere compartir pantalla? Bueno, vamos a salir al azar acá, vamos a ver a quién escogemos. El tercero, después de mi nombre, vamos a ver quién es. Ángel Carlos, bueno, aquí dice Carlos Eduardo, no sé qué. Carlos Eduardo, ¿puede mostrarnos, por favor? ¿Quiere compartir pantalla, Carlos? ¿Qué dice? No contesta, quizás no está. Vamos a ver que si quiere compartir pantalla y nos muestra las regiones, pleuro, externo y noto. ¿Entendió cómo hacer eso? ¿No entendió o entendió, Carlos? Sin pena digan sí o no. No, no y sin pena digan, nada. bueno, entonces miren, cuando uno no puede hacer algo, uno dice, no puedo ya. No es pecado no poder. Pero lo que no tiene que ser uno es ser tímido. No se puede, no se puede. Y puedo. También cuando puedan hacer algo, no tengan pena en hacerlo. Ahora voy a preguntar a uno de por medio y sería Edenilson. Edenilson, ¿usted qué dice? ¿Quiere mostrar imagen y mostrar la palma de su mano y mostrarnos allí, perdón, su mano y mostrarnos las regiones a través de su mano? ¿Lo quiere hacer, Edenilson? ¿Sí o no? Edenilson está allí, Edenilson Alfredo.
No, ingeniero, no puedo. No, va, perfecto, va, excelente. No puede, no puede. Aquí no va a mandar con babosadas. Que no puede, no puede, y el que puede, puede. Alan Steve, ¿puede usted? Elian Steve, quiero decir. ¿Puede usted, Elian? Sí, pero no tengo conectada cámara a la PC. Ah, bueno. José Cayetano, ¿puede usted? Sería sobre hablar sobre los notos terguitos, ternitos. Ajá, sí, sí. Si comparte, yo dejo de compartir y comparte usted. ¿Le parece? Dejo de compartir yo y comparto usted, ¿le parece? ¿Y solo es de activar la cámara o...? Sí, solo active la cámara y comparta. Yo dejo de compartir en este momento y presente usted. Lo vamos a hacer ahí. Dele, hágale. Solo active el volumen, active el micrófono. Ya me observa, ¿verdad? Como estaba diciendo sobre la mano, dijo, de ponerla a este nivel sería la parte dorsal, sería la de la superficie, y la parte que dijo que eran los externitos, que es la ventral, ¿verdad? Sería la parte de abajo acá. Y la que está hacia los laterales serían los pleuritos. No sé si estoy fuera de Excelente, contexto. excelente. Eso es lo que nos mostró la parte dorsal. Díganos cómo se llama la parte dorsal. La parte dorsal sería los terguitos, algo así se llama. O notos, tergos o notos. Ah, sí, así es. Exactamente. Vuélvalo a decir despacio y tranquilo, porque sí lo ha hecho bien, lo ha hecho excelente. Los notos ternitos sería la parte dorsal, ¿verdad? La parte ventral serían los esternitos, que sería esta parte de acá. La ventral sería, perdón. Y los pleuritos serían los laterales, sería sobre acá. Esto, lo lateral de mi mano. Muy bien, excelente. Así es. Si quieres, César, muy bien. Vuelvo a compartir. Bueno, entonces les voy a decir que se vayan acostumbrando, porque eventualmente no siempre le va a tocar participar en clase de esa manera. Y no siempre va a estar negándose. Yo sé que podía, pero predomina la timidez y todo. Así que aquí la timidez, mire dónde la engaveta, porque aquí le va a tocar. Le va a tocar salir en pantalla aunque no haga nada, porque va a llegar un momento que le voy a decir, vaya, está bien, no diga nada, pero lo queremos ver en pantalla. Así es que, suave, va. Tenemos que estar en la jugada. ¿Sí? Sigamos. Ahora, el esqueleto está estructurado en varias capas. Y que no tenía activado. Suele suceder que a veces no tengo activado un volumen. Entonces, esas capas son, ya lo dijimos, epicutícula, procutícula, extracutícula, endocutícula. Y como eso de cutícula lo es trabalengua uno, entonces ya les dije que hablemos de epi y pro. Y que la pro se divide en exo y en endo. Al final solo agreguemos cutícula. Aquí está la imagen que me está mostrando eso. Hablemos de cada una de ellas. La epicutícula es la que está encima, la más externa. Es la más delgada y estratificada y tiene propiedades hidrófobas. Hidrófobas quiere decir que no se mezcla muy bien con el agua. Y entonces eso la vuelve impermeabilizante. Es como una capa impermeable. Y esto le ayuda bastante a los insectos. ¿Por qué? Porque al ser impermeable evita que los insectos pierdan agua por evapotranspiración en el calor. No sudan. Los insectos no sudan. No sudan porque esta epicutícula se lo impide, porque es impermeabilizante. Y resulta que los insectos no andan tomando agua cada rato como nosotros. Generalmente los insectos, el agua que consumen es la que va dentro de los alimentos. Solo póngale atención ustedes. Todos han de conocer los gorgojos que están en el frijol y en el maíz, ¿verdad? ¿Te has puesto a pensar ese gorgojo que ha estado ahí en un granero o en un saco de maíz? ¿Cómo hace este gorgojo para tomar agua? No va a decir, me voy a salir del saco, voy a ir a tomar agua y después voy a regresar. Y allí no hay agua.
Entonces, y un organismo sin agua no vive. ¿Cómo hace entonces? La poca agua que estos animales consumen es el agua higroscópica, así se le llama, que está contenida en la biomasa del maíz. Es decir, los granos de maíz ahí tienen un poquitito de agua y ese poquitito de agua es la que utilizan esos organismos. Y no se van a dar el lujo de estarla perdiendo por calor. Entonces, este epicutícula evita que esa agua se pierda por evapotranspiración. La epicutícula además tiene proteínas y sustancias lipídicas, ceras, y son estas ceras las que impiden que el agua salga. Pero hay regiones donde es más delgada y entonces, al ser más delgadas, entonces facilita el intercambio de sustancias. Por ejemplo, transpiración, a través de la respiración, de la transpiración. Luego de la epicutícula sigue la procutícula, que es la parte principal y más gruesa de la cutícula, y esta a su vez está formada por dos capas, la exocutícula y la endocutícula, que serían estas dos que están acá. Es la parte principal y la más gruesa. Aquí abundan en los escleritos. En los escleritos quiere decir donde está más duro, y es más delgada o está ausente en las zonas de articulación. Hablando propiamente de la endocutícula, es gruesa, pero también es flexible y de espesor más uniforme que la exocutícula. Es decir, casi no hay variaciones en todo a lo largo del cuerpo. Algunos tips acerca del exoesqueleto. En primer lugar, que la cutícula generalmente tiene pelos, y esos pelos tienen un montón de funciones. La principal es la función sensorial táctil. Es decir, es una función que a través del tacto, cuando van tocando cierta superficie, lo orienta al animal sobre qué lo anda, sobre qué anda, sobre regiones húmedas, frías, calientes, etc. También usted ha visto que los artrópodos hay de diferentes colores. Hay insectos azulitos, verdecitos, etc. Y todo eso depende de la cutícula, esos colores. Y en el caso de la procutícula, tanto en la exo como en la endo, ahí se depositan pigmentos coloreados o cristales de guanina que justamente dan esos colores. Y por otra parte, la epicutícula presenta estrías finas que producen colores físicos, es decir, que no son químicos, porque miren, hay colores físicos y hay colores químicos. Estos colores físicos están muy relacionados con la radiación del sol, que dependiendo de la radiación, así va a ser el color que se manifiesta. Eso le vamos a llamar colores físicos. En cambio, cuando hay sustancias, como por ejemplo, sustancias coloradas o cristales de guanina, entonces le vamos a llamar colores químicos. Así que hay unos moscarrones que son bien bonitos los colores verdecitos, azulitos, que son unos colores metálicos bien chivos. Esos generalmente son de apariencia metálica o irisada, y en este caso son colores físicos. Aquí estás viendo esto. Son colores físicos. Dependiendo de la intensidad de la luz, así va a ser la intensidad que se manifiesta ese color. Así que para el color intervienen varias cosas. La composición química, las capas de la procutícula y que también la capa presente más delgada. Aquí estamos viendo nuevamente una imagen de todo lo que es el exoesqueleto y las capas que lo componen. Aquí ya hablamos de que esta es la epidermis, que esta es la región de la cutícula, aquí está la exocutícula, aquí hay glándulas que salen a través de estos poros, algunos pelos que se están apareciendo por acá, que atraviesan toda la cutícula o todo el exoesqueleto. Y esta es la imagen que vimos al inicio, nada más para recordar, vean ahí. Aquí han puesto un cangrejo y le han cortado un pedacito para significar de que así es en todo el exoesqueleto de estos animales, así. Todas las partes que lo componen. Pues les mencioné que uno de los problemas del exoesqueleto es de que es bien duro y que el animal tiene que crecer. Entonces, como es bien duro, tiene que botarlo para poder crecer. A eso se le conoce como el que se muda. Allí están viendo ustedes a una chicharra que está dejando su caparazón vieja y aquí está saliendo, formándose, y va a formar un nuevo exoesqueleto.
Para que todo eso se dé todo este proceso, se necesita de una hormona que se llama epizona. Y a la muda, por lo tanto, recibe el nombre de Elgis, debido a esa hormona. A aquellos periodos que hay entre dos mudas, por ejemplo, este insecto muda ahora y pasa unos días y vuelve a mudar, a ese espacio se le conoce como estadio. Al periodo que hay entre dos mudas se le conoce como estadio. Aquí vemos a otro animalito que está mudando y está dejando aquí su vestido viejo y aquí está saliendo él. En ese sentido, en el caso de los insectos, en la mayoría de casos, el estadio se refiere a etapas de desarrollo de las larvas o de las ninfas. Pero también cuando hablamos de estadio nos podemos estar refiriendo a pupas y al adulto, también un estadio. Al adulto también se le conoce como imago. Pero hay un detalle muy importante. Cuando ya es adulto, entonces ya no hay más mudas. Pero ¿cómo saber cuando un artrópodo ya es adulto? Es adulto cuando ya es capaz de reproducirse. Pero vamos a poner un paréntesis. Porque los artrópodos son tan complejos que hay algunos que aún no siendo adultos se pueden reproducir. Más adelante veremos casos de insectos que aún no recién nacidos ya tienen la capacidad de reproducirse. Son casos especiales. Aquí están los famosos ístares o estadillos. Por ejemplo, vemos acá de un coleóptero. Coleópteros son escarabajos y aquí de uno chinche, de un líctero. Estoy mencionando ya esos términos para que nos vayamos acostumbrando, porque después esos términos vamos a usar. Aquí está huevo, larva y larva. Gusanos, le decimos. Nosotros ya no vamos a decir gusanos, vamos a decir larvas cuando nos queramos hacer. Dice que esta larva se diferencia de esta y esta se diferencia de esta otra. Y le vamos a llamar a esta larva 1, larva 2 y larva 3. O si usted quiere L1, L2, L3. Debemos de saber que esta larva creció, fíjense. Mira, aquí se hizo más grande. Y mire, aquí se hizo más grande. Para poder crecer, aquí tuvo que mudar. Y esta, para poder crecer, también tuvo que mudar. Y al espacio que hay entre una muda y otra muda, le vamos a llamar estadios. En general, a los insectos, a todo esto se le llama estadio, que es una larva. Y los subdividimos. Larva 1, larva 2 y larva 3. Larva 1 porque no ha mudado. Larva 2 ya mudó. Larva 3 ya mudó, ya creció. Pero después se convierte en lo que se conoce como pupa. Y después la pupa es un estado de reposo. Puede estar enterrada, puede estar en ¿se ha visto usted capullos de mariposa, por ejemplo? También ahí hay pupas. Y de ahí sale el adulto. El adulto es el que tiene la capacidad de reproducirse. La imagen que está más clara de una chincha. Aquí hay huevos. De los huevos sale la ninfa. Este es el primer instar. O ninfa 1 si usted quiere. Aquí también le puede llamar instar si usted quiere. O sea, aquí le podemos llamar ninfa 1 o primer instar. Dura de 3 a 4 días. En este caso de este insecto. No es para todas las ninfas, pero estamos viendo en la caso de este insecto, no de todos. Y luego pasa al segundo instar. Fíjense que aquí ya, aparte de que ha crecido, observe que también ya cambió el color. Entonces aquí hubo una muda. Aquí va a mudar. Pasa 4 o 6 días, muda. Y llega acá, tercer instar. Mire, ya cambió color también, ya tiene otras ornamentaciones por ahí. Cambia de color y llega al cuarto instar. Y está 5 días y medio. Y llega al otro instar y pasa más tiempo. Mire cómo va cambiando de color. Era parda o café claro, después se volvió gris, después verde con puntos blancos. Y aquí verdes con puntos blancos. Y mire que aquí ya se le empiezan a ver las alas. Ya. Finalmente llega y se convierte en adulto. Quiere decir que cuando usted ve una chincha, esta chincha todo el mundo las ha de conocer, que son chinches hediondas, que usted las toca, deja un olorcito por ahí. Están unas nesaras. La mayoría son género nesaras, y se les conoce. Entonces, cuando usted vea una chinche de esas, piense que esta chinche primero fue huevo. Del huevo nació la primera chinchita chiquita, mudó,
después volvió a mudar, y al mudar fue cambiando de color, después se le empezaron a formar las alas hasta que se convirtió en adulto. ¿Cómo sabemos que es adulto? Las alas ya están bien desarrolladas y ya tiene órganos sexuales bien desarrollados. Pues volvamos al punto de la muda. Aquí tenemos a este animalito que está saliendo del caparazón viejo. Primero, ¿cómo se da todo ese fenómeno? Se separa la cutícula vieja de la epidermis por medio de apólisis, se llama ese fenómeno. Se forma una capa de epicuticular de nueva cutícula, una nueva capa. Hay enzimas que ahí actúan, son enzimas proteolíticas, y estas enzimas están digiriendo la endocutícula, la están destruyendo para que pueda desprender. Y se forma una nueva procutícula. Se rompe la caparazón por unas líneas que se conocen como líneas epiciales y comienza la salida de la muda, que sería esto, la exuvia. Luego se vierte en capas externas de la epicutícula y se vuelve dura la epicutícula nueva. Pero ya cuando todo este fenómeno se da, cuando se da el despliegue total, es gracias a la ingestión de agua que pasa al sistema circulatorio, pero también puede ser de aire. ¿Qué quiere decir esto? Que esto que está emergiendo de acá, este animalito que se está dejando la caparazón vieja, o toman agua o inhalan bastante aire. Y ahí comienza el despliegue total. Aquí lo vamos a ver despacio, todo esto que les he mencionado acá. Lo vamos a sintetizar acá. La formación de nueva procutícula, porque es parte de lo más importante. Lo vamos a decir de nuevo, pero más despacio. Se rompe la caparazón y esa ruptura es por unas líneas que se conocen como líneas epiciales. Entonces quiere decir que observe esto. Acá hay una línea epicial. Guacha que aquí se rompió. Esta es la línea epicial. Veamos si se ve en la imagen anterior eso. Veámoslo a ver si se ve acá la línea epicial. Veamos si se ve acá la línea epicial. Aquí está. Aquí se rompió, entonces esta va a ser la línea epicial. Así que nos quede claro que ahí por donde sale el animalito se da una ruptura y forma a partir de una línea. Y esa línea se llama línea epicial. Y entonces comienza la salida de la muda. Se conoce como exuvia. Y resulta que después se vierte en capas externas de la epicutícula y se pone dura o se esclerotiza. Siempre que veas el término esclerotizar es duro. Entonces se pone dura la cutícula nueva. Acuérdense que acá se está formando la epicutícula. Entonces esto blanquito que está aquí es la epicutícula y se va a empezar a poner dura. Todo esto se va a empezar a endurar. Pero el despliegue total, este animal se va a desplegar. Lo va a hacer si ingiere agua o si inhala aire. Ahí extiende sus alas, sus patas y ya allí crece. Y aquí deja botada su vestido viejo y ya se hace el animal más grande. Todo este proceso, ya lo dijimos, está controlado por una hormona de la muda que se llama ecdisona. Aquí está la línea epicial, de aquí salió. Entonces ya sabemos que nomás sale el animal de acá, esto empieza a endurecer. Mientras tanto el animal inhala aire o consume bastante agua y comienza a crecer. Luego despliega las alas, mueve las patas y no vas a creer que se va a estar ahí viendo si le gustó cómo es, o se va a ver un espejo, cómo quedé de nuevo. No, inmediatamente se va. Por algo que no lo había mencionado. Estos animales cuando van a mudar, buscan lugares seguros. ¿Por qué? Porque en ese momento que están mudando, es clave para ellos. Porque están totalmente indefensos. Este animalito aquí, esta animalita aquí, libélula, aquí está completamente indefensa. Ella está concentrada en mudarse. Y si llega un depredador por ahí, llega un pájaro por ahí, se la come inmediatamente. Entonces ella tiene que buscar un lugar que esté lo más seguro posible. Y el evento de la muda tiene que ser rápido. No va a estarse ahí un montón de tiempo. No, que tiene que ser rápido. Y una vez
extiende las alas o si no las tiene, comienza a caminar rápidamente y busca un lugar a vivir su vida ya normal. No va a estar ahí todo el día. Ay, qué chivo que era, crecí bastante. Nada. A volar, porque si no se responde. Así es que volviendo al punto de estadios, también les podemos llamar ístares y son las sucesivas fases de la existencia del animal entre muda y muda. Y la exuvia es lo que sobra, lo que queda, la caparazón. Es la cutícula cubierta exterior del exoesqueleto que dejan tirada por ahí los artrópodos después que han mudado. No les importa, ahí la dejan tirada, no, ni se le quedan viendo. No salen. Vamos a ver si nos ubicamos. Esta región que estoy marcando acá, ¿cómo dije que se llamaba y para qué sirve? ¿Cómo dije que se llamaba esta región que está acá? La vamos a poner de cerca. ¿Cómo dijimos que se llamaba esta parte de acá? ¿Para qué sirvió esto? Sería la rotura del caparazón. Ajá, pero ¿cómo se llama? Alguien le puso atención. Muy bien, por aquí sale el animal, pero ¿cómo se llama? ¿Línea qué? Ediciales. Líneas ediciales, excelente. Y aquí están exuvias o exoesqueletos de ninfas de Cimex, Cimex lectolarius. Esta Cimex lectolarius es una chicha que se llama telepate, que está en las camas y pica a la gente y chupan sangre. Y están todos los estadios, ¿no? Perdón, exuvias quise decir, que han dejado tiradas por ahí estas chinchas, para un ejemplo. Y llegamos al fin de la primera clase. Parece que aquí hay algo que no lo mencionamos. Bueno, aquí en este esquema lo que estamos viendo es, aquí está antes de la muda. Y aquí está cada una de las regiones ya vistas más detenidamente. Y aquí es donde vienen a actuar enzimas proteolíticas. Proteolíticas quiere decir que lítico es ruptura y proteo de proteína. Quiere que esta enzima rompen las proteínas que unen a una capa con otra. Y al romperlas, al destruirlas, se separan. Se separan entonces, estas capas se separan de esta. Esta capa es la que finalmente se va a botar. Y ya una vez separadas se forman las líneas epiciales por donde va a salir el organismo. El organismo y se va a liberar y va a dejar su caparazón vieja. Llegamos hasta acá. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta sobre el tema de este día? Nada más un resumen, 5 minutos o menos para un resumen. Vamos a quedar aquí en la portada. No, en la portada no, sino que acá. Nos vamos a quedar acá. Y hoy hablamos sobre filoartrópoda. Antes de hablar de filoartrópoda, hablamos sobre categorías taxonómicas. El objetivo fue que usted supiera de dónde viene ese término artrópoda. Vimos que artrópoda significa, es un filum, quiero decir. Y que es un filum animal y que no solamente existe filoartrópoda, sino que hay un montón de filum. Además, como vimos que la artrópoda es una categoría, comprendimos que no solamente esa categoría existe, que hay reinos, que hay especies, que hay géneros, etc. Anteriormente hablamos que los artrópodas son los que más dominan sobre la Tierra e incluyen una gran cantidad de organismos, tan diferentes unos de otros como por ejemplo que una araña nada tiene que ver con un cangrejo y sin embargo son artrópodos. Vimos que a pesar de esas diferencias tienen 3 características en común y esas se las voy a preguntar a ustedes. ¿Cuáles son las características en común que presentan todos los artrópodos? Apéndices articulados. Ajá, ¿cuál otra? Cuerpo segmentado y exoesqueleto. Exactamente. Entonces, vimos que esas 3 características son propias de los artrópodos y que justamente el exoesqueleto hicimos énfasis en él. Hicimos énfasis en el exoesqueleto porque vimos que es propio de ellos. Nos comparamos con nosotros y vimos que nosotros tenemos endoesqueleto, pero ellos presentan exoesqueleto.
La ventaja que le ofrece el exoesqueleto es que evita la evapotranspiración. ¿Por qué el exoesqueleto evita la evapotranspiración? ¿Qué tiene el exoesqueleto que evita la evapotranspiración? ¿O qué quiere decir que el exoesqueleto? Ajá, dígame. Es impermeable. Es impermeable, no deja salir el agua. ¿Y por qué en los insectos es necesario que exista un exoesqueleto? ¿Por qué? ¿Por qué se preocuparon? ¿Por qué la naturaleza se ha preocupado tanto? La naturaleza por garantizar que los artrópodos o cualquier insecto, o cualquier artrópodo, sea insecto, arácnido, lo que sea, no desperdicie el agua por medio de la evapotranspiración, es decir, que no sude. ¿Por qué la naturaleza se ha preocupado por eso? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando la naturaleza decidió que evolucionaran organismos para que se conformaran los artrópodos, dijo, los artrópodos no deben de desperdiciar el agua. ¿Por qué? ¿Me dice alguien por qué? Porque ellos el agua que consumen es de los compuestos orgánicos de los cuales se alimentan. Ajá, porque la mayoría, claro, también vamos a especificar algo, que dentro de los artrópodos hay unos que son acuáticos, por ejemplo, los camarones, los cangrejos, las larvas de los zancudos. A ellos les importa poco el agua. Por lo tanto, en esos casos, el exoesqueleto tiene otra función que no necesariamente es evitar la pérdida de agua, sino que en ese caso es protección. Pero en la mayoría de artrópodos tiene función de protección y evitar la evapotranspiración, porque ellos no andan consumiendo agua cada rato. Imagínense yo, por ejemplo, estoy dando la clase y aquí tengo una botella con agua y a cada rato estoy tomando agua. Me imagino que ustedes lo hacen y si no lo hacen deberían de hacerlo, porque el agua es fundamental que la tomemos a cada rato. Así que nosotros tomamos agua cada rato, ellos no, la mayoría de ellos no. Bien, entonces decíamos que el exoesqueleto es bien duro. ¿Cómo se llama esa sustancia que le da la dureza al exoesqueleto? ¿Cómo se llama esa sustancia que le da la dureza al exoesqueleto? Quitina, algo que se llama. Quitina. Quitina. La quitina. ¿Y la quitina es propio de los artrópodos o también existe en otros organismos? También existen otros organismos que la tienen. ¿Quiénes la tienen aparte de los artrópodos? Los animales. Bueno, No. Nematodos, las plantas. No estén dando paja. No sean pajeros, no. Casaca llama eso, ¿no? ¿En los qué? ¿Alguien que se acuerda? ¿Dónde dije que aparte de los artrópodos? ¿Y quiénes más? ¿Dónde dije? En los hongos. En los hongos también hay quitina. Nada más hay en artrópodos y en la pared celular de los hongos. Muy bien. Entonces, como el exoesqueleto es duro y los artrópodos necesitan crecer, los artrópodos necesitan botar la caparazón. ¿Cómo se le llama a ese fenómeno por medio del cual los artrópodos botan su caparazón para crecer? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama ese proceso? Se te cortó, por favor, repetí lo que se te cortó la comunicación ahí. ¿Cómo se llama ese proceso? El periodo de las mudas. La muda, muy bien. Pero para que se dé esa muda se necesitan varias hormonas. Una de ellas, la principal, ¿cuál es? ¿Cómo se llama esa hormona? Ecdisona. Ecdisona. Por eso la muda también recibe el nombre de, y se deriva de ecdisona. ¿Qué nombre recibe la muda? Por eso. Ecdisis. Ecdisis. Muy bien. Vamos a ver quién se aprendió el trabalengua de las partes del exoesqueleto. ¿Cuáles son las regiones que conforman el exoesqueleto? Un trabalengua ahí que termina todo en cutícula, ¿se recuerdan? ¿Quién se medio recuerda? No necesariamente que recuerden todo, pero quisiera que alguien participara. Díganme aunque sea algunas partes del exoesqueleto. ¿Cuáles son? No me las diga todas, pero al menos algunas. ¿Cuáles son?
¿Quién se la recuerda? Procutícula. Muy bien. Sigamos. Epicutícula. Exacto. Ajá. Y luego. Exocutícula. Ajá. Y luego. Y endocutícula. Ahora, ¿la epidermis forma parte o no forma parte del exoesqueleto? La epidermis. Sí. No. Y ahora sí voy a montar la imagen. Fíjate bien. El exoesqueleto está situado por encima de la epidermis. En la epidermis se secretan las sustancias para que se forme el exoesqueleto, pero la epidermis no forma parte del exoesqueleto. ¿De acuerdo? No forma parte. Guachaca. Esta es la epidermis. La epidermis se caracteriza porque es una sola capa de células. Y ahí se secretan las sustancias para formar el exoesqueleto, pero no forma parte de la epidermis. Muy bien, creo que por aquí llegamos y nos quedamos para la próxima clase después de vacaciones. ¿Preguntas? Todo bien, todo claro por el momento. Todo claro por el momento. ¿Les está Sí, gustando la verdad, materia? sí. Muy interesante. Está interesante. ¿Verdad que sí? Y fíjense que cuando vean los insectos y los pongamos a jugar con ellos, les va a gustar más. Al final, en esta materia, a la Mara hasta se empila de esta materia porque le gusta andar consiguiendo insectos y todo, envían imágenes y todo, así que ya van a ver que les va a gustar. Bueno, chamacos, disfruten las vacaciones, tranquilos, no vayan a nadar muy adentro del mar, no vayan a andar de bolos, vayan mejor a la iglesia y pásenla bien. Nos vemos entonces después de vacaciones. Saludos entonces. Gracias, igual, feliz día. Bueno, gracias igual. Gracias, pues, feliz día. Feliz día, Nos feliz vemos. vacación. Gracias igualmente, saludos. Licenciado, Dígame, feliz día. Dígame. y con la grabación de la clase, Yo se la subo a Facebook. va. Gracias. Sí. Ahí estamos. Feliz vacación, gracias.